Muy bien, hola, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal esta jornada de jueves? Hoy es jueves 12 de septiembre del año 2024. Bienvenidos a esta nueva jornada de aprendizaje de muchísimo conocimiento con todos ustedes, con las personas que a esta hora nos empiezan a saludar, nos siguen a través de nuestras fundaciones en el día de hoy. Un abrazo para cada una de las personas que se conectan desde diferentes lugares de la geografía nacional e internacional. Gratitud inmensa porque nos permiten poder llegar con conocimiento casi que de manera permanente. Semanalmente estamos haciendo webinares para que ustedes estén interesados sobre diversos temas que de una o de otra manera atañen la vida diaria de las personas y por eso lo hacemos. El objetivo es poderlos acompañar, es poder saludar, es poder compartir con ustedes seguramente una buena taza de café, porque pues muchas personas a esta hora de la mañana se están despertando y en otros países y seguramente a veces no tenemos ni con quién hablar. Y qué mejor que un buen saludo desde territorio colombiano. Les cuento que hoy Bogotá tiene una temperatura maravillosa. Hoy tenemos más o menos unos 15 grados centígrados, 16 grados centígrados a esta hora de la mañana, 9:09, y seguramente va a ser un día lleno de bendición, un día positivo, un día importante, un día donde seguramente nuestras cosas van a ir o van a fluir de la mejor manera. Por acá los voy saludando y voy cerrando unas ventanitas que me van apareciendo en nuestra pantalla. Pero bueno, muy bien, muchísimas gracias. A todos ustedes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema, me gusta mucho, derechos y deberes. Se nos quedan muchísimo en el oído los derechos. Olvidamos los deberes. Tanto los unos son tan importantes como los otros son tan necesarios. Es decir, todo derecho tiene tanta importancia que nos obliga a tener, sin lugar a dudas, un deber para que ese derecho pueda funcionar de la mejor manera. Hoy les quiero dar la bienvenida a nombre de las fundaciones que siempre trabajamos por el bienestar de los pacientes. FUNCOLEF, que es la Fundación Colombiana de Enfermedades Huérfanas, FIQUIRES, que es la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística, e INSPIRAT, que es la Fundación Colombiana para Cáncer de Pulmón, Asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias. Y ustedes que se conectan a través de nuestras plataformas, gratitud inmensa. Gracias porque seguramente en los próximos minutos vamos a hablar de muchísimas cosas que nos van a ayudar a aprender. Y sin dejar a un lado la Fundación de Distrofia Muscular de Duchenne, Fundación Colombiana para Distrofia Muscular de Duchenne, de Nancy, muchísimas gracias, que es, bueno, el nombre exacto es Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares. Ustedes ya identifican porque han cambiado su logo. Ahora es MIOS y ese MIOS, la I es no la I latina, sino la I de yuca, con la que escribimos yuca, la Y, como a veces lo pronunciamos en el abecedario. Muy bien, voy a saludar a esta hora a Elsa Bardales. Hola Elsa, buenos días. ¿Cómo amanece? Espero estés muy bien. Por acá voy a saludar a Nilda, Estela desde Paraguay. Nilda, ¿cómo vamos? Fátima, también gracias desde Paraguay. No puedo escuchar a qué hora empieza Colombia. Bueno, en Colombia son las 9:12. 9 de la mañana, 12 minutos en Colombia. Muy buenos días, Mercedes Villamayor, Varinia Rosso, muy buenos días a la doctora Varinia, muchísimas gracias. Muy buenos días, saludos desde Paraguay. María Sosa, desde La Guajira, departamento bellísimo en el norte de nuestro país, allí en el Caribe colombiano, en el Atlántico de nuestro país. Muy buenos días a esta hora a Nancy Lucía Mendoza, desde Paraguay, desde Huila, Sandra Milena. Hola Sandra Milena, ¿cómo estás? En México, Nayeli Baltázar.
Nilo Manuel Toribio desde San Andrés de Sotavento, esto es en el departamento de Córdoba, en Medellín. Está presente la EPS Sabia Salud. Hola, buenos días. A Juan Guzmán, muy buenos días. Desde México, Arturo Isaac Zamudio. En Medellín, Andrea Macías. Yomara está a esta hora en Bucaramanga, departamento de Santander. Patricia, la señora Patrocinia Benítez, desde Paraguay. Marta Patricia, desde Turbaco, departamento de Bolívar. Hace un calor maravilloso, allí una temperatura bastante alta. Carolina Castillo, muy buenos días desde Popayán, departamento del Cauca, una temperatura bellísima y un tema colonial que se vive allí en el departamento del Cauca. Los invito, las personas que no han conocido esta región caucana, es maravillosa. Y en Semana Santa recobra una importancia bastante especial por todo este protocolo religioso que se vive durante la Semana Mayor. María Angélica, Joana Martínez, desde Cruz Roja Mexicana. Ah, bueno, hace parte de la Cruz Roja Mexicana. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Debo confesar algo. Cuando me dijeron vamos a hacer un webinar de derechos y deberes de pacientes y de ciudadanos, empecé a recordar aquellos momentos de la universidad cuando nos hablaban de los derechos y de los deberes. Y reitero lo que dije inicialmente. Sabemos que tenemos derechos y es que es mi derecho, me asiste un derecho, me violan el derecho, considero que mi derecho es legal, considero que me lo tienen que respetar, pero a veces se nos olvidan los deberes. Y entonces resulta que es que los derechos son, algunos derechos son inherentes a la vida, a la condición humana, independientemente de la religión, del sexo, de la raza o de otra condición. Y que estamos hablando que dentro de la Constitución Política de Colombia, y aquí quiero hacer un énfasis, porque cuando hablamos de derechos y deberes, vamos a referirnos a la Constitución Política de Colombia, vamos a aterrizar toda la información a territorio colombiano. En la Constitución Política de Colombia, que data desde 1991, en el título 2, capítulo 1, hay más o menos, yo diría que unos 30 derechos que son inherentes al ser humano y que van desde el artículo número 11 hasta el artículo 41, 42 aproximadamente, que estamos hablando de los derechos humanos desde 1770, por allá cuando en su momento un movimiento político en Francia empezó a ahondar en este tema y que este tema se afianza 19 años después, en 1789. Y allí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se empiezan a hablar de los famosos derechos de primera generación. Hablar de derechos es hablar del derecho a la vida, a la dignidad, a la condición humana, a los derechos económicos, a la intimidad personal, familiar, al derecho de tener un buen nombre, a decir no a la esclavitud, al derecho de conciencia, derecho de religión, al derecho del libre desarrollo. Bueno, en fin, no los podemos nombrar todos porque aquí nos quedaríamos. Pero sí hay un derecho que me llamó muchísimo la atención porque es muy coherente, va muy hilado a lo que vamos a hablar en el día de hoy, que tiene que ver sin lugar a dudas a los derechos de la salud. Pero cuando hablamos de los derechos, tenemos que entender qué son los derechos y tenemos que entender qué son los deberes. Y cuando hablamos de los derechos, pues estamos hablando que son aquellos mecanismos que protegen sin lugar a dudas todas esas libertades y garantías que tenemos los seres humanos dentro de nuestra condición diaria. Esos son los derechos. Ah, pero los deberes. Pues los deberes son las obligaciones. Ojo, obligaciones, sí, obligaciones que tenemos que cumplir. ¿Y para qué sirven los derechos y los deberes? Pues para una sencilla razón, para tener una buena convivencia, para tener un buen relacionamiento social, si lo podemos llamar de esta manera. Antes de presentar a la doctora Lady Joana Avellaneda López, eh, voy a irme al artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Y este artículo 13, en su tercer párrafo, dice lo siguiente, abro comillas, el Estado protegerá especialmente, el Estado colombiano protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física, de salud,
o mental, también de salud, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará, ¿quién? El Estado, los abusos o maltratos que se cometan contra estas personas. Y me llamó muchísimo la atención este artículo 3 y con este artículo voy a saludar a la doctora Lady Joana Avellaneda López. La doctora Lady Joana Avellaneda López, primero es enfermera profesional, segundo es abogada de la Universidad Católica de Colombia, tercero tiene una especialización en Derecho Médico de la Universidad Externado, pero actualmente, para darle más contexto al tema, es candidata a magíster en Bioética de la Universidad de Valencia. Doctora Lady, muy buenos días, qué bueno saludarla, bienvenida. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción, porque aterrizamos muy bien el tema del derecho fundamental a la salud. Y bueno, gracias a las personas que están conectadas, veo que están conectadas desde México, Perú, Paraguay, muchos lugares de Colombia. Entonces, qué bueno porque esto indica que la gente está interesada en reforzar o aprender nuevo conocimiento. Entonces, muchas gracias también por la invitación. Gracias, doctora Lady. Sin lugar a dudas, estaba comentando que siempre nos acordamos de nuestros derechos, pero se nos olvidan nuestros deberes. Y también enfaticé en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia porque me llamó muchísimo la atención ese último párrafo donde de una o de otra manera relaciona a los pacientes, porque termina siendo paciente aquel que tiene una condición débil en temas físicos o mentales y por eso allí la obligatoriedad que tiene, en este caso el Estado colombiano, de protegerlos a todos ellos. Vamos a hablar entonces de derechos y deberes y seguramente, doctora Lady, aquí todos estamos, yo ya tengo listo papel y lápiz, voy a mostrarle por acá papel y lápiz porque de la presentación que usted nos haga en el día de hoy, de la enseñanza que nos comparta, seguramente van a resultar muchísimas preguntas e inquietudes que al terminar la doctora Lady se las vamos a plantear. Yo por acá ya tengo mi papel y ya tengo mi lapicero, porque aquí estaré muy atento, como en clase, juicioso, muy atento a cada una de sus enseñanzas. Bienvenida y muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Voy a colocar mi presentación. Ahí. ¿Ya la pueden ver? Perfecto, ya la tenemos en modo presentación. Listo, perfecto. Entonces, como ya indicamos en repetidas ocasiones, vamos a hablar de los derechos y deberes de nosotros como pacientes o como usuarios del sistema de salud. Y yo siempre titulo esta charla como una visión de empoderamiento. ¿Por qué? Porque la medida en que nosotros tengamos conocimiento de determinado tema, eso nos va a dar la capacidad de poder tomar decisiones y esas decisiones pues informadas y poder tener mayor autonomía. Entonces vamos a iniciar. Y en esta oportunidad quise traer un cuento para recordar pues nuestra infancia o muchos somos padres y pues les narramos cuentos a nuestros hijos y vamos a manejarlo así. Y vamos a ver, esta historia ocurrió en Villa Lejana y vamos a ver si eso realmente nos pasa a nosotros como usuarios del sistema de salud. Entonces, iniciamos. Érase una vez un conejo que vivía en una villa lejana. Este conejo se había sentido un poco indispuesto, por lo que decidió ir al médico. Este lo valoró y le indicó una serie de exámenes que debía realizarse y unos controles con médicos especializados. El conejo, muy juicioso, decidió ir a Zanahoria EPS y radicar todos los documentos para que le dieran las respectivas autorizaciones y así saber qué era lo que le ocurría. Pero al llegar allí, la funcionaria le indicó, por el momento no le puedo autorizar todo, porque no hay sistema. Por tanto, solo le dio las autorizaciones para las citas con especialistas. Con dichas autorizaciones, el conejo llamó y llamó muchas veces, y cuando logró que le contestaran, le dijeron que debía esperar un mes porque no había gente. El conejo pensó, ¿ahora qué hago? ¿Cómo accedo a mis citas? Sí, se supone que son muy importantes y prioritarias. Entonces, todos sabemos que esto no solo pasa en Villa Lejana, sino que nos pasa día a día, en muchas ocasiones. Y
Para aterrizar lo que ocurre en Colombia, vamos a traer unas cifras, las cifras del 2023, que todos los años la Defensoría y el Ministerio publican un informe de lo que ocurre con el derecho fundamental a la salud. Y, por ejemplo, el año pasado se interpusieron 198.000 tutelas solo por la vulneración del derecho a la salud. Es decir, que este recurso en la tutela aumentó un 26.44% respecto al 2022, que fueron 156.413 tutelas que se interpusieron. Entonces, hubo un aumento siempre considerable del 26%. Otra cosa que ellos exponen, y es que la salud es uno de los derechos fundamentales más vulnerados en Colombia. Y es la segunda razón por la que se presentan mayor número de acciones de tutela. Y la principal causa porque las personas presentan quejas ante la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, el Ministerio de Salud, como les indicaba, también hace su reporte. Y ellos indicaron que habían tenido una cifra de 197.767 tutelas. Digamos que esta cifra coincide, es muy poca la diferencia para el 2023. Y estas tutelas se presentaron contra los actores del Sistema General de Seguridad Social, contra EPS, IPS, los diferentes actores. Y de este número, el ministerio decía que 19.034 tutelas correspondieron a regímenes efectuados del sistema de salud, fondo de pensiones o administradores de riesgos laborales. No todas eran contra EPS o IPS. Y ahora vamos a ver por qué motivos se presentaron estas tutelas. Y hay diferentes causas y sé que cada uno como usuario del sistema pues tenemos una causa diferente, pero lo que nos expone el informe es que las principales causas fueron por solicitud de servicio de tecnología, cuya prescripción por el médico tratante no estaba en el aplicativo impreso. Sabemos que hay muchos servicios, muchos medicamentos que deben estar, el médico debe hacer la respectiva solicitud a través de un formato que es el MIPRES, eso ocurre aquí en Colombia, y pues digamos que a veces los médicos pues no lo suben o lo suben de la manera que no es adecuada, o por ejemplo el medicamento no está dentro del sistema, entonces ellos hacen un formato de contingencia, pero pues a veces hay dificultades, o no se radica en el momento en que debe ser. Esa es una de las mayores dificultades. Lo otro es solicitud de medicamentos que no tienen un registro sanitario. Acá pues en Colombia está el INVIMA, que es la entidad encargada de dar pues ese registro, pero nosotros, por ejemplo, en enfermedades huérfanas manejamos mucho los medicamentos que se denominan medicamentos vitales no disponibles. Entonces no tienen un registro y hay que hacer un proceso debido para obtener una autorización de importación, un permiso que nos permita traer esos medicamentos al país. Entonces hemos encontrado que hay muchas barreras en todo el proceso y pues en todos los actores, entonces se demora mucho en que el paciente acceda a este tipo de medicamentos. La otra causa es por excepción de cuota moderadora y copago. Entonces, digamos que también para contextualizar, acá en Colombia, pues se maneja eso, cuota moderadora o copago, y es para tener derecho a acceder a esos servicios, hay que hacer unos pagos en determinadas situaciones. Pero la ley, la norma también nos dice que hay casos en los que los pacientes tienen una exoneración y no tienen por qué pagar estos montos. Entonces, específicamente, el decreto 1652 del 2022, pues nos muestra como determinados casos. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades huérfanas no tendrían por qué hacer este tipo de pago. Los pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer, pacientes que han presentado quemaduras, allí digamos que este decreto nos dice de manera específica quiénes no deberían hacer estos pagos. Otra de las causas principales fue por demora en la autorización de citas de medicina especializada, procedimientos y tecnologías en salud. Y acá, pues digamos que incluye la autorización y también el agendamiento. Como se dieron cuenta en el caso, pues primero no le autorizaron una parte de las órdenes médicas y luego cuando llamó el conejito, pues no encontraba citas disponibles. Entonces, esos digamos que son las principales causas en nuestro país. Entonces, listo. El cuento los traje porque para que nos demos cuenta que es una situación de la vida real, no solo algo fantasioso.
Y segundo, ¿por qué? Les decía, nosotros le contábamos cuentos a nuestros hijos. Y es porque antes esa relación médico-paciente o profesional de salud-paciente estaba basado en el paternalismo. Entonces, ¿qué pasaba? El médico era como el papá y tenía sus hijitos que iban y digamos que era una relación de que el hijito tenía que ser obediente y confiar en el concepto del médico y el médico pues tomaba las decisiones. Pero ahorita no, ahorita ese modelo cambió y esa relación se ajustó para darle mayor autonomía a los usuarios del sistema de salud. Por eso digamos que no me gusta tanto decir paciente, porque suena como algo pasivo, como que está ahí esperando. No, ahorita somos usuarios del sistema de salud y en la medida en que estemos más informados, pues podemos hacer un uso mejor y pues hacer que se protejan nuestros derechos, pero también pues en contraprestación a esos derechos, pues saber que nosotros también tenemos ciertos deberes, como ya se ha mencionado. Entonces, vamos a iniciar con los derechos. Y es saber y cuestionarnos y decir, bueno, ¿realmente yo conozco los derechos y deberes que tengo como usuario? Ya que mucha gente acá, digamos, que dice, listo, yo soy cotizante en el sistema de salud y tienen que proteger mis derechos, pero bueno, ¿cuáles son sus derechos o qué le tienen que proteger? Entonces, si hago ese pago, me pregunto si sí de verdad conozco a qué tengo derecho. Lo otro es que la EPS tiene dentro de su obligación hacer conocer los derechos, la Carta de Derechos y Deberes a sus pacientes. Y muchas EPS son muy juiciosas, y eso me consta, porque le envían a los pacientes a través de correo electrónico, a través de mensajes de texto, a través de líneas de WhatsApp. Cuando uno escribe para agendar citas, entonces le dicen, recuerde que sus derechos son estos, sus deberes son estos, y lo hacen de manera muy dinámica para que las personas lo conozcan. Pero a veces los usuarios no lo revisamos, hay otros usuarios que sí son muy juiciosos que también me conocen. Entonces, si la EPS no me los dijo, yo los he averiguado por mi cuenta, me he tomado el tiempo de leerlos. A veces también en las instituciones, cuando nosotros vamos a los hospitales, cuando nosotros vamos a las oficinas de las EPS, ellos también allí tienen unos letreros como los que vemos en la imagen, y ahí también de manera gráfica, pues nos dicen, mire, estos son sus derechos, estos son sus deberes. Y la pregunta es, pues, a ver si es importante conocer esta información. Y pues veo que la gente que está conectada realmente le ve esa importancia de conocer este tema. Listo. Con algo de historia que nos narraba Julio, podemos ver que el derecho a la salud se ha ido construyendo con el tiempo. ¿Y qué pasa? Antes ese derecho a la salud no era fundamental por sí solito, sino que iba de la mano del derecho fundamental a la vida. Entonces, cuando uno iba a radicar una tutela, entonces decía, mire, necesito que por favor me proteja el derecho a la salud en conexidad con la vida. Iban a ir de la mano. Pero posteriormente no. Y ya dijimos, no, el derecho a la salud hay que protegerlo solo. Y dense cuenta que sirvió por las cifras que yo les mostraba. Entonces vemos que actualmente en la ley 1751 del 2015 nos dice, este derecho es autónomo, va solito, irrenunciable tanto en lo individual, nosotros como personas, como en lo colectivo. ¿Por qué lo colectivo? Porque es que la salud implica muchas cosas y no es solo yo solito con mi agendamiento de citas, con que me enferme, no, implica muchas cosas, implica el cuidado del ambiente, de ser conscientes de muchas cosas, del cuidado, de que si yo cuido el agua, estoy protegiendo mi derecho y el derecho a los demás, que si no contamino los ríos que tengo en mi comunidad, pues es otra cosa que nos va a aportar. Entonces, es eso. ¿Y qué implica este derecho a la salud? Es que tengamos un acceso a los servicios, entonces, ¿qué implica? Medicamentos, insumos, todo lo que sea prescrito por nuestro médico tratante. ¿Y cómo me deben prestar estos servicios? Pues de manera oportuna, de manera eficaz y con calidad en esa prestación. Entonces, aquí vamos a hablar de algo también muy importante, y es que hay ciertos grupos poblacionales que tienen una debilidad manifiesta por su condición actual. Entonces, dentro de este grupo están los niños, niñas y adolescentes, las mujeres en estado de gestación, las personas que han sido víctimas del conflicto armado, del desplazamiento forzado, los adultos mayores, las personas que padecen de enfermedad huérfana,
que sabemos pues, por ser huérfanos o enfermedades raras, como en algunos países, son muy escasos ese grupo poblacional y por eso requieren que se preste mayor atención a las estrategias que se deben usar en estos casos. E igualmente se encuentran las personas en condición de discapacidad, cualquier tipo de condición de discapacidad, motora, auditiva, visual, cualquier tipo. Y por eso pues se les da esa denominación de sujetos de especial protección, ya que requieren ciertas garantías especiales y cierta visión especial, que se creen estrategias de interés público para garantizar sus derechos. Entonces, la ley 1751 nos muestra ciertos derechos que deben tener las personas y lo muestra de manera específica. Entonces, como ya lo mencionamos, pues está inmerso ese acceso a los servicios y tecnologías de salud, como lo dijimos, oportunos, eficaces y con calidad. La atención en urgencias. Y digamos que acá quiero decir una cosa, esto es lo que la ley nos dice y este es el ideal, pero vemos pues que no se da cabalidad y que este es el mundo ideal, pero pues por eso existen herramientas para posteriormente uno hacer proteger sus derechos, porque si no los conocemos y no sabemos qué es lo que está en la norma, pues no podemos hacerlos respetar o hacerlos valer. La atención en urgencias sin que sea exigido documento alguno o un pago previo, porque pues claramente está en riesgo la vida o en riesgo nuestra integridad física. Que haya una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de salud, y este va unido al siguiente derecho, que es una información clara, apropiada y suficiente. Y esto va relacionado con lo que yo les decía. Ahorita no es que el médico es nuestro papá y nos dice ciertas cosas. Claramente él es el profesional, tiene la información. Pero ahorita hay muchos usuarios del sistema que dicen, mire, yo leí, yo revisé, doctor, ¿cómo podemos manejar esta? Yo leí que había cierta terapia y ya el doctor nos dirá, venga, si usted tiene razón, lo podemos mirar, o definitivamente no, porque no hay cierta evidencia. Pero la idea es que como usuarios nos apersonemos y podamos preguntar y aclarar dudas con el profesional de salud. Que se hagan las prestaciones de salud de acuerdo a la ley y por eso, vuelvo y reitero, pues estamos conociendo qué dice la ley. Si no lo sabemos, pues cómo vamos a discutir algo. Que haya un trato digno en todo nuestro proceso de atención, sea consulta externa, sea hospitalización, sea urgencia, cirugía, siempre que se maneje un trato digno, respetando nuestras creencias y nuestras costumbres. Igualmente, en la historia clínica de quién es, del paciente, y debe tratarse de manera confidencial, a menos que, por ejemplo, uno quiera participar en un estudio y dé la autorización, pero solo a través de autorización y un consentimiento firmado, pues podemos permitir que accedan a nuestra historia clínica. De lo contrario, no, porque son nuestros datos y es información muy privada que se está manejando allí. Lo ideal también es que la prestación de los servicios sea a través de profesionales de salud que estén debidamente capacitados y debidamente autorizados con todas las licencias, digamos, profesionales que deban tener y los requisitos pues que exija cada país. Bueno, esto va muy ligado al primero y es acceso oportuno también a las tecnologías y medicamentos. Y como vimos, pues es uno de los derechos más vulnerados que nos indica pues los diferentes informes de la Defensoría y del Ministerio. Igualmente, pues que la prestación del servicio sea con higiene, seguridad, respeto a la intimidad. Siempre debemos recibir información, así como la EPS nos informa los derechos y deberes, la idea es que también nos informen los canales a través de los cuales podemos presentar peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, que también he visto que, por ejemplo, por medio de las oficinas virtuales, ellos siempre, digamos, que publican, muchos muy juiciosos publican la forma en la que se puede hacer y han ayudado a que se haga por llamada o acercarse a la oficina para que se disminuyan esas barreras a pacientes que tienen difícil acceso o que no tienen acceso a las tecnologías de Internet. Entonces han mejorado mucho ese tema. Y también lo ideal es que nosotros, como estamos aportando el sistema, también podamos ser veedores de esas cuentas y poder acercarnos y digamos que tenemos la autonomía total de decir, bueno, necesitamos saber. Y también las EPS han hecho eso, a veces hacen reuniones y listo, vamos a mostrarle en qué estamos
en cuanto a el manejo de recursos. Otros de los derechos, entonces, pues que se nos trate con dignidad, no tratos crueles o inhumanos. Lo otro es no trasladar esas cargas administrativas o burocráticas a nosotros como pacientes. Y es, digamos que yo digo, bastante tiene uno ya con la carga de su enfermedad, con la carga de sentirse mal, para tener que decir, como no, mire, este documento el doctor lo dejó mal, que no lo hace por malo, sino que muchas veces pues se pasa por el tiempo, o no sé, en la oficina se equivocaron. Entonces, no, tiene que ir usted a arreglarlo. No, lo ideal no es eso. Lo ideal no es eso porque no es la carga que le corresponde al paciente. Pero lo que les digo, es el mundo ideal. También que se agoten las posibilidades del tratamiento. ¿Mm? Por eso también hay que estar informados y decirle, doctor, mire, yo conozco esto y esto, y también de manera muy respetuosa aceptar o buscar un segundo concepto cuando nuestro médico tratante pues no estuviese de acuerdo o tuviera la suficiente información, pero nos dijera, no, podemos pedir un segundo concepto, que también no sería el deber de la DPS de proporcionar. Lo otro es aceptación o negación de donación de órganos. Listo. Hasta aquí vamos con los derechos y con todo lo que podemos reclamar a nuestras entidades prestadoras de servicios de salud. Pero como en toda relación, así como yo espero que me den, que me den, que me den, también tengo que dar y también estoy en la obligación de, como les dije ahorita, dar una contraprestación. Entonces aquí están los deberes. Y el principal deber, y a mí personalmente me parece el más importante, es propender por ese autocuidado de nosotros y de nuestra familia y de nuestra comunidad. Porque de nada sirve si el doctor nos dice, mire, para que usted se sienta bien, le voy a dar esto, tiene que hacer ejercicio, tiene que cuidarse su dieta, y yo listo, la EPS me garantizó la cita con un buen profesional, el profesional me dio lo que yo tenía que recibir, y listo, todo perfecto. Pero yo llego a la casa y digo, ah, no, pues qué, y sigo comiendo igual, no hago ejercicio, entonces de nada sirve y se pierde pues como todo el esfuerzo del camino y todo lo logrado en el camino. Este va también muy relacionado y es atender oportunamente las recomendaciones. Si a mí me dicen, mire, necesito un antibiótico y es este y este, lo debo iniciar ya cada 6 horas. Yo no lo hago, me lo tomo a la semana y digo, doctor, estoy mal. ¿Por qué está mal? Pues porque no inició de manera oportuna las recomendaciones del médico. Igualmente, debo actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida de los demás, pues esto, digamos, en la medida de lo posible que yo pueda garantizar. Y aquí también va muy ligado a lo que yo les decía, el cuidado del agua. Yo no puedo decir, no, voy a ir esto que me sobró de aceite del carro, lo voy a desechar en un río, en un lago, pues es que esto también está poniendo en peligro la vida de los demás. Lo otro también importante es respetar al personal de salud que está responsable de esa prestación de servicios, porque a veces, claro, hay cosas que se les salen a los funcionarios de las manos. Y lo que decíamos, por ejemplo, bueno, se dañó el sistema, pues yo no puedo ponerme a pelear, pero miren, no, hay que también ser respetuosos de ciertas cosas, en la medida pues de lo que uno pueda tolerar, pero nunca faltando al respeto. Usar de manera adecuada y racional los recursos, cumplir pues las normas del sistema de salud, siempre actuar de buena fe y siempre, siempre también es muy importante suministrar de manera oportuna y suficiente la información. Si yo quiero un tratamiento, pero le niego cosas a mi especialista tratante, le oculto cosas, pues es muy difícil, porque vuelvo al mismo ejemplo. Yo digo, doctor, mire, sigo mal, y el doctor va a decir, ¿usted se tomó el antibiótico? No, sí, 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 yo me lo tomé. Bueno, pues estamos actuando ahí con mentiras y el doctor puede que nos suba un antibiótico más fuerte, pero pues de nada va a servir porque nosotros no estamos dando la información que es para que el médico sepa cómo actuar. En cuanto a las enfermedades huérfanas específicamente, nosotros, pues acá tenemos la ley 1392 del 2010 y esto va ligado pues a que los pacientes con este tipo de patologías pues son sujetos de especial protección y la idea es que el gobierno nacional pues enfatice en garantizar su calidad y su expectativa de vida teniendo en cuenta ciertas condiciones como son la disponibilidad, el equilibrio financiero, accesibilidad y pues tener ciertos estándares de calidad en la prestación de los servicios. Y esta ley nos dice que hay ciertos principios con los que se debe hacer esta prestación del servicio
¿Qué es? La universalidad, la solidaridad, corresponsabilidad, que entonces aquí tenemos también derechos, deberes, deben ser en una balanza, y la igualdad en esta prestación. Entonces, como les dije, tenemos esta situación de lo que veíamos del cuento, y es que no le dieron la prestación de esos servicios y no sabían qué hacer en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes herramientas, y una de ellas es el derecho de petición. Aquí en Colombia está regulado por la ley 1755 del 2015, y es hacer una petición respetuosa de lo que nosotros necesitamos. En este caso, pues el día. Me dieron la orden médica, me acerqué a la oficina y realmente me generaron unas autorizaciones, otras no, llamé y no tengo la oportunidad y la posibilidad de acceder a la cita que necesito. Entonces, quiero que usted de EPS me ayude a resolver mi caso, y muchas veces las EPS, a través de este derecho de petición, pues dan respuesta. Lo otro es que vemos que si directamente con la EPS no hubo una respuesta, pasó la fecha, que son 15 días hábiles, y no nos dieron respuesta ni nos dieron solución, podemos acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud o ante la Defensoría, y pues decir, mire, realmente yo pasé la queja, no me respondieron, no me dieron solución, necesito que ustedes, señores superintendencia, me ayuden a obtener una solución. Entonces, digamos que la página de la superintendencia, también, esta entidad, ha abierto diferentes canales para poder dar solución. Entonces, hay líneas telefónicas, se puede hacer a través de un formulario, a través de correo electrónico, y también hay puntos presenciales en los que se pueden hacer las quejas. Y ellos también hacen jornadas en las que hacen que los pacientes se acerquen y pues digan qué barreras están presentando ante el sistema de salud. Aquí ven formulario, llamada en línea, chat, videollamada, rutas del consumidor para pacientes que viven en áreas geográficas dispersas. Y esto es como un ejemplo del formulario. ¿Y qué pasa? Fuimos ante la superintendencia y aún así tampoco, que nos pasa mucho. Entonces tenemos ya la acción de tutela y decimos, listo, mire, yo ya agoté todos estos mecanismos. Esto en caso de que no sea algo que ponga en riesgo inminente nuestra vida. Ya si es algo que pone en riesgo inminente nuestra vida, o por ejemplo, un paciente con cáncer que necesita cosas urgentes, pues podemos acudir a la tutela directamente. ¿Y la tutela qué es? Pues es una garantía constitucional que tenemos como ciudadanos para que se nos proteja de manera inmediata nuestro derecho. Y como decimos, en este caso, pues, ¿cuándo procede? En este caso, pues tiene que ser un derecho fundamental, que ya dijimos, que es la salud. Y acá, pues claro, van pegaditos varios derechos, y es pues el derecho a la vida, que lo que les digo ya son solitos, pero uno puede invocar, es decir, claro, si a mí se me está afectando la salud, pues también se me está afectando la vida, se me está afectando el derecho a la seguridad social, a la integridad física, a la integridad emocional, a la dignidad humana, se pueden vincular a ese derecho fundamental a la salud. ¿Cuándo procede también? Pues cuando esa vulneración o amenaza pues se origina de la acción o omisión. Hicieron, dejaron de hacer, y o lo que hicieron pues claramente atenta contra ese derecho que yo estoy pidiendo que se me proteja, ¿cierto? Y pues cuando ya no encuentro otro medio, entonces en el caso dijimos, mire, ya pasé derecho de petición, ya pasé que a la supersalud y aún no me dan esa cita, entonces tengo la tutela. ¿Cuándo no es procedente? Cuando yo tengo otros recursos, cuando yo tengo otras maneras de agotar mi protección al derecho. Cuando se trata de derechos colectivos, porque en ese caso ya hay otro mecanismo aquí en Colombia que se maneja para proteger esos derechos. Cuando ya el daño está hecho, y lamentablemente es muy triste y nos ha pasado porque es una realidad, y a veces las pasadas nos llegó un fallo de tutela y no, pues no procede, no procede porque el paciente ya había fallecido, pues ya murió y ya no pudo tener acceso a su quimioterapia, pues nada que hacer. Y cuando el acto pues sea general, impersonal o abstracto. O sea, acá, claro, no es personal porque es el derecho que se me está vulnerando aquí, y es en concreto porque estoy diciendo de manera concreta la situación que me está afectando y el derecho que se me está vulnerando. Entonces,
La acción de tutela también, digamos que nosotros desde las diferentes fundaciones apoyamos a los pacientes para que las tutelas queden muy bien argumentadas, con varios fundamentos y sea como un poco más fácil dar a entender a las personas que están en el juzgado para que los puedan amparar nuestros derechos. Pero en realidad no se requiere de mucha formalidad y muchas veces se puede de manera verbal, es decir, usted puede ir al juzgado y decir, mira, me están vulnerando este derecho por esto y esto, presento las órdenes médicas, presento las pruebas y ya con esto debería quedar constituida esta acción de tutela. Tan pronto yo presento esa acción de tutela, tengo 10 días hábiles siguientes para que me den esa respuesta para que salga ese fallo a favor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y esto digamos que son términos que se manejan aquí en el país, si ese fallo me dice no, no le va a proteger esos derechos y ya, eso quedó así? Entonces yo tengo la posibilidad de impugnar ese fallo, de decir no estoy de acuerdo con ese fallo y dentro de los 3 días siguientes, tengo hasta 3 días siguientes para presentar esa impugnación, es decir, no estoy de acuerdo. Y ese trámite de esa impugnación, pues la idea es que en 20 días siguientes hábiles a que yo presente ese documento, pues salga ese fallo y me diga, sí, venga, confirmo lo que dijo el juez o definitivamente no, lo revoco y voy a ordenar que usted pueda acceder a lo que está pidiendo. Ya, por ejemplo, listo, salió el fallo a favor y los fallos dicen, ordénese a la EPS tal o a la entidad tal, lo que sea, que se proteja el derecho fundamental a la salud y, acorde a esto, ordenar que se asigne la cita de medicina especializada y se autoricen los exámenes médicos. Pero, y le dan un tiempo determinado, por ejemplo, dan 48 horas. Pasan las 48 horas y la EPS aún con ese fallo de tutela no nos da, entonces tenemos la opción de radicar un incidente de desacato. Y es decirle al juez, mire, señor juez, usted ordenó en su fallo, ordenó esto y esto, pero aún así la EPS o la IPS o, bueno, determinante A no quiere responder, entonces tengo como esas medidas para ayudarme en que sea protegido mi derecho fundamental a la salud. Era eso, básicamente. Perfecto, ahora sí, creo que sí. Muy bien. Pues doctora Lady Joana, muchísimas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Seguramente hay preguntas, les vamos a formular algunas de estas inquietudes o preguntas para que usted nos ayude como a comprender un poco en este tema, no sin antes invitar a las personas que a esta hora se conectan. Estamos con personas desde la ciudad de Villavicencio, desde Paraguay, a esta hora nos ven en Duitama, Boyacá, Teresa Belandia. Gracias en Manizales, Clara Inés. Muchísimas gracias, Clara Inés Peláez. Jorge Armando Núñez desde territorio paraguayo, también muchísimas gracias. Jenit Trujillo está en la ciudad de Bogotá. En Buenaventura está Sandra Echeverry. Rosaura Arellano, gracias. Desde Fonseca, La Guajira, Mariet Mejía Castro. Ustedes pueden tener inquietudes y preguntas, nos las pueden hacer llegar y con muchísimo gusto vamos a empezar a formulárselas a la doctora Lady Joana para que nos digamos, para que nos amplíe, para que nos clarifique y para tener certeza que seguramente esas inquietudes pues van a quedar con una respuesta positiva. La primera pregunta se la planteo yo, doctora Lady, y es la siguiente. Normalmente cuando nos hablan de hacer uno de estos, digamos, recursos jurídicos, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y ahora quién me va a ayudar? No tengo ni idea de cómo se hace un derecho de petición. ¿Tengo que contratar a un abogado? Es lo que primero se preguntan las personas. Y yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre yo, paciente ciudadano del común denominador, realizar un oficio con una solicitud específica a realizar un derecho de petición? ¿Qué me diferencia este papel a este papel cuando uno es una solicitud a través de un oficio para que me asignen una cita médica y el otro es un derecho de petición también solicitando el derecho de la cita médica? En el mundo ideal no tendría que haber
ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque es que cualquier solicitud, ¿sí? Formal que se haga, ni siquiera como algo estructurado, señalando la norma ni nada, porque es eso, yo soy un ciudadano de a pie que no tendría por qué estar diciendo, mire, la sentencia tal dice esto, no, pero les digo, el mundo ideal tendría que valerse. Pero a veces, ¿qué pasa? Se da más validez a esos derechos de petición formales. Y por eso, digamos que hay entidades que nos sirven de apoyo. Entonces están las fundaciones, las organizaciones de pacientes, se puede acudir también a la personería, a la defensoría, para que nos apoyen con la redacción de estos recursos. Pero lo que digo, el mundo ideal es que no tendría por qué hacer diferencia. Yo puedo hacer una carta a mano diciendo, mire, ustedes me están vulnerando mi derecho por esto y lo ideal es que me generen respuesta. Yo sé que, claro, uno dice, sí, ese es el mundo ideal, pero eso no me pasa. Pero lo que les digo, estamos hablando de la norma y de lo ideal, pero sé que en muchas ocasiones no pasa y por eso hay que acudir a las entidades de control. La pregunta está dirigida porque una cosa es una solicitud formal que seguramente no está la institución llamada EPS o IPS obligada a dar respuesta y otra cosa es que el mismo documento esté relacionado como un derecho de petición con una argumentación jurídica donde el derecho de petición sí tiene unos tiempos establecidos para dar una respuesta. Sí, pero entonces o sea, lo que te digo, así sea una carta, eso así se constituye una petición, porque es que no tendría por qué exigir ciertas formalidades. Pero entonces, claro, cuando yo menciono la norma y todo eso, a veces eso mueve más a que me den respuesta. Pero así como la acción de tutela, no tendrían por qué exigirme una formalidad y tendrían que darme una respuesta en el mismo término que exige la norma, siendo así sea una carta a mano donde yo no mencione la ley, pero tendrían que darme la respuesta en ese mismo término. Una apreciación que desde Manizales creo está la señora Clara Inés Peláez. Dice, es triste porque nosotros como usuarios no queremos hacer parte de estos espacios que nos brindan para aprender de todos estos temas, hacer participación y control social en beneficio de nuestros niños, adolescentes, adultos, mayores, personas con discapacidad, con condiciones especiales de salud y con enfermedades huérfanas. Gracias, señora Clara Inés. Juan Guzmán nos indica muy común el no cumplir el deber de, de personas agresivas, irrespetuosas y violentas físicamente. ¿Qué rol pueden cumplir las fundaciones en estos casos? Personas, por ejemplo, que venden sus medicamentos y que no cuidan de su propia salud. Pregunta Juan Guzmán. Pues digamos que ahí nosotros como fundaciones también somos unos veedores principales, porque así como les digo, así como nosotros apoyamos en los derechos de los pacientes, pues también debemos ser veedores de esos deberes. Y pues digamos que esto claramente es una conducta ilegal y la idea es hacer el respectivo reporte, porque pues entonces esto va en desmedro de la situación y más si es un menor de edad. Yo como papá que esté perjudicando a mi hijo, perjudicando su salud por venta de medicamentos, por no tener las conductas de autocuidado. Hay cosas que yo sé que se salen de las manos. Por ejemplo, si a un papá le recomiendan, tiene que seguir la dieta con pescado, que eso uno no tiene los recursos, es muy diferente a conductas que uno dice, venga, eso ya es una conducta de manera dolosa, por decirlo así, y vender el medicamento que sé que le está sirviendo a mi hijo y que las instituciones han luchado porque le llegue ese medicamento a mi hijo, pues digamos que es eso, hacer esa acción de veeduría y de reporte a las diferentes entidades de control. Doctora Lady, esta apreciación, o mejor, esta consulta que nos hace la señora Marta Shenas, me parece que es importante. ¿Cómo podría hacer mi hijo que tiene 14 años? Y llevamos casi un año tratando de sacar una cita con neuropediatría y no tenemos respuesta. El problema es que su medicamento se le está terminando. ¿Qué se debe hacer y cómo se le puede ayudar? ¿Cómo se le puede guiar? Bueno, pues primero digamos que podemos ayudarle con todo el proceso que indicamos, con la acción de tutela, si aún no tiene la acción de tutela, y pues nada, se debe contactar con nosotros a través de la fundación. La idea es que desde el área jurídica podamos ayudarle, porque claramente lleva mucho tiempo. Lo ideal es que nosotros no esperemos tanto tiempo, no esperemos un año.
La respuesta ideal es que las EPS nos respondan en 5 días hábiles. Uno entiende que a veces uno llama y se demora, pero no esperar un año, sino que un tiempo prudente, digamos un mes, ¿sí? Lo que les digo, la norma dice 5 días hábiles y la norma, la resolución 1552 dice, yo debo llamar y ellos deben tener agenda abierta para citas. Eso es lo ideal. Pero uno también entiende las entidades y bueno, pero no podemos dejar tanto tiempo. Yo usualmente espero 15 días y listo. Si no, entonces pues radicamos como el mecanismo que yo les mostré acá. Perfecto. Aneris Rojas está indicando lo siguiente. A muchas CPS ni las tutelas le valen y los desacatos los cumplen en el momento, ya después dejan de cumplir y siguen vulnerando la salud y los derechos de las personas. Bueno, esto es verdad. A muchas CPS las tutelas ni fu ni fa y cuando de pronto ven que hay un control muy cercano, cumplen, pero vuelven y dejan de cumplir. ¿Cómo hacer para que la ley se imponga frente a la acción de una EPS o de una IPS? Bueno, digamos que también los entiendo como papás y pacientes porque sí, uno interpone incidentes de desacato y no, y esperan y pasa así. Entonces le toca a uno como unir todas las herramientas. Y lo que les digo, no en todos los casos ya los entiendo, pero entonces le toca a uno, listo, incidente de desacato tras incidente de desacato. Y en esos incidentes de desacato vincular a las entidades de control. La Defensoría es muy buena aliada. Yo como paciente decía, no, eso no, no sí, sí ayudan. Y siempre radico incidente de desacato, vinculo a la supersalud, vinculo a la defensoría, vinculo a la personería para que como que con esas entidades coayuden y a veces las defensorías sí llaman a las EPS y les dicen, venga, ¿qué está pasando con este caso? El caso que nos decían ahorita, ¿cómo puede ser que un niño un año esperando una cita de neuropediatría? Eso es imposible. O veo casos de cirugías, no dice no, entonces hay que tratar de usar como todas las entidades posibles para hacer presión. Joana Pérez nos está haciendo una pregunta que me parece interesante. Hay enfermedades tan extrañas que los tratamientos o el medicamento no está en territorio colombiano. Y pregunta ella entonces, en estos casos, ¿cómo se puede acceder a estos tratamientos como parte del derecho a la salud y a la vida? Hay que ver varias cosas y hay que ver qué tipo de medicamento es. Lo que yo les decía, una de las principales barreras es eso, es que que hay medicamentos que no tienen registro y hay que hacer todo un proceso de importación frente al INVIMA. Entonces, primero, hay que hablar específicamente con el especialista tratante en qué estatus está ese medicamento y a nivel regulatorio aquí en Colombia, cómo está su proceso para poderlo traer. También, si el médico lo formuló claramente, pues debe tener la evidencia científica, porque pues, un médico no lo va a hacer sin evidencia científica, pero hay, por ejemplo, medicamentos. A nosotros en la Fundación para Distrofia nos ha pasado que es un medicamento que nos formularon, el genetista claramente muy filoso y todo, pero nos ha sido muy difícil acceder porque hasta ahora el medicamento está en Estados Unidos, no está aquí en Colombia, entonces toca esperar un proceso porque ni siquiera en Europa hacen un examen que se necesita para poder acceder a ese medicamento. Entonces hay que preguntarle muy bien al especialista cuál es el proceso para poder acceder a ese medicamento. Si el especialista dice, venga, hay que solicitar una autorización de importación al INVIMA, nosotros como fundación también los apoyamos y también tenemos los mecanismos para que pueda acceder a su medicamento, teniendo la debida historia clínica y la orden médica. ¿Y los tiempos de espera más o menos es cuánto? ¿De qué depende? Depende de eso, depende del trámite en el que esté, del trámite regulatorio en el que esté el medicamento. Si yo veo, mire, a muchos pacientes ya le han dado, pues yo no tengo por qué esperarme lo que les dijo un año, no, no, yo por costumbre, sí, espero 15 días y ya, empiezo a ver opciones, a hablar con la EPS, venga, señores EPS, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo ustedes por traer este medicamento? Porque sé que también, digamos, acá hay funcionarios de la EPS y van a decir, pues no, pero tienen que darle un tiempo prudente para yo mirar. Pero también, pues que la EPS nos informe qué trámites están haciendo para poder traer el medicamento. Es decir, es un trámite más administrativo. Sí, la verdad sí. Perfecto. ¿Qué pasa? Sandra Echeverry nos hace la siguiente inquietud, nos presenta la siguiente inquietud.
Ella ha puesto una queja por un tema de una cirugía que desde hace 4 meses no se la han realizado. La queja la interpuso ante la Superintendencia de Salud. Sin embargo, lleva ya 15 días y lo que comprendo es que la superintendencia ordena que le tienen que realizar la cirugía, pero lleva 15 días, es decir, 2 semanas después de esa orden y no pasa nada. Y la EPS seguramente no se ha comunicado con ella. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, la idea es que también a través de la fundación podamos apoyarlo con una acción de tutela, por lo que yo les decía. Encontramos que si la Supersalud no nos da respuesta, pues ya tenemos el mecanismo de acción de tutela abierto para poder hacer que se nos ampare el derecho. Y estamos apenas en 15 días para que no siga pasando más tiempo. Porque, ¿qué pasa? Hay otra cosa y es que la acción de tutela también nos da como el requisito de inmediatez en ciertos casos. Y es que, listo, no me cumplieron, pues también como que debo esperar un tiempo que la ley no nos dice, mire, son 30, 15 días, no, pero esa inmediatez nos dice, listo, venga, ya puedo presentar acción de tutela, entonces estamos muy bien y sería muy prudente ayudarla con esa acción de tutela. La señora Teresa Velandia nos hace una pregunta que me parece que es cotidiano de lo que pasa en el día a día en territorio colombiano. ¿Tiene la persona el derecho a tener el seguimiento de su patología por el mismo especialista o la EPS está en libertad de proporcionar un especialista diferente para poder realizar este seguimiento? Esto, vuelvo, y como lo ideal que es que yo tenga continuidad de tratamiento con el mismo especialista. Y varias sentencias de la Corte lo dicen, venga, yo como paciente ya establecí una relación de confianza con mi médico tratante, ya él conoce mi historia, y para uno como paciente es muy harto, listo, ya este lo conocía, ya sé mi tratamiento, me voy para otro y vuelva a contarle la historia, y vuelva, a veces muchos pacientes me han dicho, eso es revictimizarme, y otra vez volver, mire, empecé hace 6 años y no sé, y volver el mismo cuento es muy, muy difícil. Y claramente esto también digamos que afecta emocionalmente a las personas. Pero ¿qué pasa? Aquí en Colombia también hay varias sentencias y dicen, yo no puedo obligar a la EPS a seguir con el mismo prestador cuando yo ya no tengo un contrato y ya no le estoy pagando a esa entidad. Entonces muchas veces se ve esa barrera económica, de decir, no, no lo va a seguir atendiendo en determinada empresa porque yo ya no tengo contrato, entonces no puedo. Le autorizo para otro lado y ya. Entonces ahí también muchas veces hemos recurrido a derechos de petición, a tutelas, para que se haga una excepción y muchas EPS lo han hecho, han entendido. Eh, y siguen con el especialista tratante porque pues eso es lo ideal, por salud física, mental, por todo, eso es lo ideal y por seguimiento. Esta pregunta es válida. Nunca me la había imaginado ni pensé que fuera a ocurrir, pero es válida. ¿El derecho de petición se puede hacer de manera verbal? Se puede también, sí, lo que decíamos, es lo mismo, si en la tutela, que es como algo más, como digamos, los superiores, por decirlo así, de manera coloquial, el derecho de petición también, y muchos pacientes acá me dicen, mire, yo ya fui a la oficina, fui el 11 de septiembre a la oficina de atención al usuario y hablé con Tatita Pérez y le dije que por favor me ayudaran con no sé qué, listo, ya porque se hizo una solicitud, ya se hizo una solicitud formal. Entonces, por eso justamente volvemos a la primera pregunta que tú me hacías. Es que no requiere ninguna formalidad. La EPS tiene que dar una respuesta en el término indicado. Entonces, también sí se puede de manera verbal, así como la acción de tutela. Dasli Suaza presenta la siguiente historia. Hay un paciente que tiene 2 días de habérsele practicado una cirugía hace 2 días. Por ese motivo, pues no se puede movilizar. Pero a los 2 días de la cirugía, tiene una cita importantísima en su EPS, porque es un paciente con una patología crónica. La EPS exige que el paciente tiene que ir presencial, pero hace 2 días le realizaron una cirugía. Hay una forma de cómo la EPS pueda hacer llegar el médico a la vivienda del paciente para que el médico atienda esta cita, entendiendo que dos cosas: 2 días antes fue operado y lo otro, que es un paciente crónico. Sí, lo ideal es que, digamos que es que eso también, uno lo ideal es que lo hable con los especialistas antes de salir,
en el proceso, digamos, posoperatorio inmediato y decir, doctor, bueno, esto es la realidad, hay opción de que usted me pueda atender de manera virtual, que ahorita las EPS han abierto sus canales de manera virtual. Lo otro es que nos ha pasado porque, claro, una cosa es lo que dice la ley y una cosa es lo que tiene que hacer uno en su casa y el día a día. Y ha tocado que el cuidador se acerque a la oficina del especialista y le diga que qué posibilidades le ofrece. Y lo que les digo, son casos del día a día porque eso la norma no le va a resolver a uno. En otro caso nos tocó que la mamá del niño fuera hasta donde el especialista y lo que hizo pues fue apoyarlo con ambulancia, es buscar los medios y la ambulancia recogió al paciente, lo llevó a la cita. Esa fue la única opción que tuvo. Ya si vemos que definitivamente la EPS no da ninguna respuesta, pues ahí nos toca usar los mecanismos que ya les indiqué para resolver. Sin lugar a dudas que los regímenes especiales, fuerzas militares, policía, no son excepciones de, digamos, de alguna veeduría. Estos regímenes especiales en salud también son de control, digamos, de control público y de control de las instituciones que están para esos objetivos en el Estado. Claramente sí, también. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una dificultad con el régimen de la policía o eso, podemos hacer los mismos mecanismos, solicitar apoyo con las mismas entidades de control y lo mismo, hacer valer nuestros derechos a través de las acciones de tutela. Perfecto. En temas de tratamientos, cuando una persona interpone una acción de tutela, ya agotados algunos recursos jurídicos, interpone la acción de tutela para garantizar que un medicamento se le entregue a un paciente porque no se le está entregando y se le está vulnerando su derecho, inclusive a la propia vida, y la acción de tutela sale positiva a favor del paciente. La pregunta es, ¿esa acción de tutela es única y exclusivamente para esa fórmula médica o para todas las fórmulas venideras que relacionen el mismo medicamento a tiempo próximo, a tiempo futuro? Eso depende de lo que diga el fallo. Hay fallos, por ejemplo, que dicen ordenar la entrega del medicamento de acuerdo a la fórmula del 26 de abril y dice muy específico. Entonces, si el fallo dice así de manera específica, solo va a ser para esa orden. Pero entonces hay usualmente los abogados, digamos, cuando hacen, o la persona que ayuda a radicar esa tutela, colocan, le dicen, por favor, la entrega del medicamento tal en esta y en las demás oportunidades que su médico tratante lo prescriba. Entonces, si el juez en su fallo dice eso, dice en esta y en las demás oportunidades, entonces va a aplicar para todo. O, por ejemplo, dice la entrega del medicamento tal en esta oportunidad, pero aparte dice, y se ordena el tratamiento integral, incluyendo servicios, medicamentos, entonces esa tutela ya me va a servir para cuando vuelvan a vulnerar ese derecho y no me entreguen el medicamento. Perfecto. Pues creería, doctora Lady Joana, pues con la gratitud inmensa de su tiempo y de poder estar aquí, seguramente tratando de solucionar tantos interrogantes que en temas de salud se presenta, pues creo que hemos abarcado en temas o en términos generales este tema de derechos y deberes que termina siendo realmente en la actualidad un tema de una problemática social para las personas que tienen ciertas patologías. ¿Por qué? Pues porque los temas de salud no funcionan como uno quisiera que funcionaran. Sin embargo, me voy a apoyar en algo que usted decía, para eso están las fundaciones y para eso estamos nosotros en la fundación, para dar un brazo de asesoría. A propósito de ese tema, una persona está preguntando en el chat cómo los puedo contactar para que usted nos indique. Y la otra pregunta es la siguiente. Si una persona en este momento nos está observando y tiene un problema y dice, bueno, pero yo los contacto y seguramente me van a cobrar, tiene un valor, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Es un tema que es gratuito y cómo se puede contactar, por favor? Sí, nosotros como fundaciones somos entidades sin ánimo de lucro, entonces no tenemos ningún cobro por la ayuda a nuestros pacientes. Nosotros manejamos diferentes redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos la página de las fundaciones, entonces por allí están los números de contacto, ustedes nos pueden contactar para esos casos específicos, porque por ejemplo el tema de la persona que tiene la cita y necesita la cita, sería poderla ayudar porque a veces nosotros también, y mi jefe
ella trata de enfocar mucho en el tema de advocacy y de conciliar con las EPS. Entonces, muchas veces uno tiene, digamos, como contactos que podrían ayudar, entonces sería bueno ayudarlos con esos casos específicos, pero que sí nos escriban, nos contacten y nos aporten toda la información para poderlos ayudar. En la medida en que ustedes nos envíen completa historia clínica, orden médica, todo, es más fácil poderlos ayudar, pero lo que les digo, nosotros no cobramos. Si hay ciertas entidades que dicen, no, mire, sí, pero les cobramos, pues no, no somos nosotros fundación, porque pues eso no se hace aquí con todas las fundaciones que mencionó Julio. Perfecto. Pues doctora Lady Joana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Listo, no, gracias a ustedes por la invitación, espero que haya servido de algo y lo que les digo, los entiendo de verdad porque también tengo una hija, soy usuaria del sistema de salud y sé que es el día a día lo que uno tiene que sufrir, que no es el ideal, pero pues esto sirve un poco para que uno aterrice las cosas y pueda hacer valer sus derechos. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su explicación y, digamos, su buena disponibilidad para cada una de las personas que a esta hora no solamente están en vía Zoom en la plataforma, sino también en Facebook Live y que nos están siguiendo. Que tenga una feliz mañana. Listo, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, doctora Lady Joana Avellaneda López, por estar con nosotros durante esta mañana. Creo que hemos hablado mucho sobre derechos y deberes de los pacientes en territorio colombiano. Nos están preguntando dónde va a quedar alojada esta transmisión, este webinar. ¿Dónde lo pueden ver? Pues a través de el Facebook Live de nuestras fundaciones. Recuerden que estamos hoy con la Fundación Colombiana para cáncer de pulmón, asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias Inspirat, con la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y con la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Asimismo, en el día de hoy nos está acompañando la Fundación Colombiana de Distrofia y otras enfermedades neuromusculares que también están con nosotros durante esta mañana. A través del Facebook de estas fundaciones podemos estar allí en los próximos minutos va a quedar alojada toda la transmisión para que usted la pueda repetir, interiorizar, la pueda comprender y seguramente le va a servir de herramienta para poder solucionar algunos inconvenientes o muchos inconvenientes que se puedan estar presentando en temas de salud. Invitación, atención, pongamos muchísimo cuidado. Invitación para los próximos webinares porque cambiamos algunas fechas. Mañana es viernes, mañana viernes. Normalmente desde nuestras fundaciones hacemos los webinares martes y jueves, pero todo tiene un pero y la norma tiene una excepción. Mañana viernes vamos a tener un webinar que es el Día Mundial de la Concientización de Duchenne. Mañana viernes, 9 de la mañana. Usted, los que estén interesados, se pueden inscribir a través de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares. Allí está el link para que se puedan inscribir. Les recuerdo que es un tema gratuito y que se estará desarrollando mañana viernes a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana hasta el mediodía, para que estemos conectados. Perfecto. Esto será mañana viernes. Próximo día, miércoles. El día miércoles no es el martes, pendiente, es el día miércoles. El día miércoles vamos a tener también otro webinar y este webinar es nada más y nada menos que hablando de fibrosis quística y es el Día Mundial de la Fibrosis Quística. ¿Cuándo se estará desarrollando? Miércoles, no es el martes. Por eso les dije que siempre hay una excepción a la norma. Es el miércoles a las 9 de la mañana. Ojo porque ese día vamos a hablar de la fibrosis quística, del diagnóstico, del tratamiento y del pronóstico de vida de las personas que tienen esta patología. Pero vamos a tocar un tema que es importantísimo y es el tamizaje neonatal. ¿Qué es el tamizaje neonatal? ¿Cuándo se debe de realizar? ¿Se está realizando en este momento en Colombia, sí o no? ¿A futuro qué se espera del tamizaje neonatal? ¿Para qué nos sirve el tamizaje neonatal? El tamizaje neonatal se realiza en los primeros 2, 3 o 4 días de vida del niño,
por no decir que en las primeras horas del nacimiento, a través de unas pruebas médicas que se hacen para determinar qué posible enfermedad puede desarrollar el niño a futuro. Y ese tamizaje nos entrega, digamos que un camino para si hay una posible amenaza en un segundo control médico que se hace 1 o 2 días después al nacimiento, se realiza otra prueba, segunda prueba, para definitivamente diagnosticar sí o sí una posible patología huérfana. Por eso hablar de tamizaje neonatal es supremamente importante. Y ese tamizaje neonatal lo vamos a hablar el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Pero también vamos a hablar de esa parte jurídica. Eh, Jurídicamente, cómo está, digamos, estructurado el tamizaje neonatal a través de la ley colombiana en nuestro país, en todo el territorio nacional. Por eso es importante que este próximo miércoles, también a las 9 de la mañana, nos acompañen. ¿Que cómo se pueden inscribir? Primero, es gratuito y segundo, a través de nuestras redes sociales ustedes pueden observar el link de conexión para que puedan participar. No se les olvide, 9 de la mañana, los dos eventos ya mencionados, mañana viernes, próximo miércoles a las 9 de la mañana. Y vamos a terminar estos webinares con otro webinar que nos parece que es supremamente importante y es el webinar que ustedes tienen allí en su pantalla. Y es el Día Mundial de la Hipercolesterolemia Familiar Homocigota, HFHO o HFO, como se le conoce también. ¿Cuándo lo vamos a desarrollar? De hoy jueves en 8 días, próximo jueves a las 9 de la mañana, porque vamos a hablar un poco sobre la hipercolesterolemia familiar homocigota. Vamos a tener no solamente la visión médica de cómo se puede detectar a tiempo, cuál es el tratamiento, cuál es el diagnóstico, cómo se accede, digamos, para que la persona tenga de una o de otra manera, digamos, una estabilidad en su vida, para que la enfermedad no afecte tanto su vida. Pero también vamos a hablar con Carmen Regina Santos. Carmen Regina, que es la dama que ustedes ven allí en la pantalla, pues termina siendo una paciente. Y con ella vamos a dialogar sobre qué es tener hipercolesterolemia familiar homocigota, en qué momento se la descubrieron, cómo es su día a día, qué pasa por su cabeza cuando se levanta todos los días y cómo es su tratamiento. Estos son entonces los 3 tratamientos o los 3 webinares mejor que vamos a tener mañana viernes, hablando de distrofia de Duchenne, el próximo día miércoles, hablando de fibrosis quística y de tamizaje neonatal, y el próximo día jueves, hablando de hipercolesterolemia familiar homocigota. Todos los eventos en punto de las 9 de la mañana hora de Colombia. 9 de la mañana hora de Colombia, ustedes acceden gratis a través de nuestras redes sociales. Creo que de esta manera culminamos en el día de hoy este webinar de derechos y deberes de los pacientes, no sin antes agradecerle a Ana María, que es nuestra productora en todos estos eventos, en los webinares que tenemos en nuestras fundaciones, a todas las fundaciones que están aquí conectadas, a los pacientes, no se les olvide la invitación y seguramente será hasta una próxima oportunidad. Soy Julio César Uchima. Mañana estaré a las 9 de la mañana conectados de nuevo con ustedes, hablando entonces de distrofia de Duchenne. Muchísimas gracias, bendiciones y que tengan una feliz jornada, un feliz día, muchísimas bendiciones en sus hogares. Y recuerden, como dice nuestra directora ejecutiva de las fundaciones, Marta Herrera Olay, tenemos que seguir celebrando la vida. Un abrazo. Chao.